Es un placer saludarles. Mi nombre es María Alejandra Juárez de López. Yo soy médico endocrinólogo. Y durante esta semana de salud me corresponde hablarles acerca de el dulce enemigo. La Biblia dice en Jueces 16:14, ¿qué cosa más dulce que la miel? Pues sí, vamos a hablar un poquito acerca de ese tipo de alimentos que tienen dulces y que producen una enfermedad. Esa enfermedad es llamada diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? Es una enfermedad crónica. Crónica nos referimos a algo que tiene tiempo en nuestro cuerpo. Una vez que se hace el diagnóstico de diabetes mellitus, desde el punto de vista científico es considerada una enfermedad incurable. Pero nosotros como cristianos sabemos que desde el punto de vista divino, para Dios nada es imposible. Entonces, es una enfermedad crónica, ya sabemos que va en el tiempo, y cuya característica principal es la hiperglicemia. La hiperglicemia no es más que aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Esta hiperglicemia es la que va a producir una serie de complicaciones en la persona que padece de diabetes mellitus. Va a dañar sus vasos sanguíneos, sus nervios, entre otros órganos, como hablaremos más adelante acerca de las complicaciones de esta enfermedad. ¿Por qué hablar de diabetes mellitus en este contexto en el que estamos viviendo hoy día, en la pandemia del COVID-19? Ya ustedes saben que una de las comorbilidades que empeora el pronóstico del COVID-19 es la diabetes mellitus. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca entonces de ella. ¿Cómo puedo saber si tengo diabetes mellitus? Hay dos formas. Una de ellas es con los síntomas y otra con exámenes de laboratorio que su médico debe prescribirle. Dentro de los síntomas hay 4 principales muy importantes, que si la persona lo tiene es casi inevitable que tiene diabetes mellitus. El primero de ellos es polifagia. Polifagia es aumento del consumo de alimentos. La persona generalmente tiene mucha hambre, una hambre que es difícil de saciar. El segundo síntoma es polidipsia, aumento de sed excesiva. La persona toma y toma agua y no se sacia su sed. El tercer síntoma es poliuria. Así como toma agua, entonces también elimina agua a través de la orina. Entonces, poliuria es aumento excesivo de orina. Y el cuarto síntoma es pérdida de peso. Si una persona tiene estos 4 síntomas, definitivamente es muy probable que tenga diabetes mellitus. Entonces, hay que confirmarlo con un examen en sangre. ¿Cuál es este examen? Hay que hacer una glicemia. La glicemia se hace de 2 formas, en ayunas y se debe hacer post carga de una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos. Entonces, en ayunas, si la persona tiene 126 miligramos por decilitro o más y repetimos ese examen y vuelve a salir en ayunas por encima o igual a 126 miligramos por decilitro, el diagnóstico se ha hecho. Tenga o no tenga síntomas, con estos valores se puede hacer también el diagnóstico de diabetes mellitus. Si se hace posterior a la carga de glucosa, los valores son diferentes. Si la persona tiene 200 miligramos por decilitro o más de glicemia, entonces tiene diabetes mellitus. Estos exámenes es muy importante que deben repetirse para confirmarse. Con 2 pruebas con estos valores ya hacemos el diagnóstico. Y si además de los valores tiene los síntomas, confirmamos definitivamente el diagnóstico. Hay otra prueba que pudiera hacerse y se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, lo ideal es hacerla en laboratorios que estén estandarizados con el Programa Nacional de Estandarización de Hemoglobina Glicosilada. Lastimosamente, en nuestro país, en Venezuela, ningún laboratorio cuenta con esta estandarización y es por eso que a veces podemos encontrar disyuntivas entre los valores de hemoglobina glicosilada y los valores de glicemia.
Aún así, algunas veces pudieran ayudarnos u orientarnos, pero allí es donde juega un papel muy importante el criterio del médico al momento de hacer el diagnóstico. Si la persona tiene una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5%, también entonces hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces hemos hablado un poquito acerca de la definición, hemos hablado un poco acerca de los síntomas. Ahora, ¿conocen ustedes cuántos tipos de diabetes existen? La mayoría de las personas conoce 2 tipos, pero existen 4 tipos de diabetes. El primero de ellos es la diabetes tipo 1. De hecho, es una de las que aproximadamente de todos los tipos de diabetes tiene un porcentaje entre 5 al 10% de todos los pacientes. Esta diabetes anteriormente era llamada insulino dependiente o la diabetes juvenil. Hoy día podemos encontrar este tipo de diabetes en adultos también, sobre todo personas menores de 40 años. Este tipo de diabetes es producida por una deficiencia absoluta de insulina. La insulina es la hormona que produce el páncreas, que es el órgano que Dios puso en nuestro cuerpo. Es la glándula endocrina que produce, entre otras hormonas, la insulina para controlar la glicemia. Los pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen un déficit absoluto. Las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina, no producen nada de insulina. Por eso, el único tratamiento para la diabetes tipo 1 es insulina. No existe otro tipo de tratamiento. Esta diabetes puede presentarse en bebés tan pequeños como mayores de 6 meses, lactantes mayores, preescolares, en escolares, adolescentes y, como ya habíamos dicho, adultos jóvenes menores de 40 años. Esta es la diabetes entonces tipo 1. La diabetes tipo 2 es la más frecuente. De hecho, un poco más del 90% de los casos de diabetes son diabetes tipo 2. Esta diabetes anteriormente era llamada insulino no dependiente o insulino no requiriente, pero hoy día este tipo de diabetes puede ser tratado con insulina dependiendo del caso. Generalmente se presentaba en personas adultas, sobre todo mayores de 45 años. Lastimosamente, hoy día estamos haciendo el diagnóstico de diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes también y adultos jóvenes. Y esto es debido al estilo de vida malsano que se ha llevado desde temprana edad. Este tipo de diabetes inicialmente se va a presentar como una resistencia a la insulina. De hecho, al principio puede haber un hiperinsulinismo, es decir, un aumento en los niveles de insulina en sangre. Así que las personas que tienen un hiperinsulinismo diagnosticado tienen un factor de riesgo para presentar diabetes tipo 2. No significa que tienen diabetes tipo 2, pero es un factor de riesgo. Inicialmente hay entonces una falla en la funcionabilidad de esta insulina y por lo tanto no logra controlar los niveles de glucosa en sangre y vamos a tener los valores que habíamos mencionado anteriormente de glicemia. Posteriormente, los depósitos de insulina se agotan y allí es cuando se parece a la diabetes tipo 1 en el caso de que disminuye la secreción de insulina. Y es en ese momento donde el único tratamiento para la diabetes tipo 2 es la insulina también. Quiere decir que inicialmente un paciente con diabetes tipo 2 va a ser tratado con fármacos, inclusive existen otros fármacos inyectables diferentes a la insulina que también se pueden utilizar, pero si esta persona no se cuida, entonces más adelante va a terminar utilizando insulina. Más adelante vamos a hablar acerca de los tratamientos. El tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional. Como su nombre lo indica, es diagnosticada en el momento del embarazo. Es cualquier intolerancia a los carbohidratos o cualquier hiperglicemia que se presenta en el embarazo, pero que una vez que ha terminado el embarazo, estos valores de glicemia vuelven a la normalidad. Es muy importante que para diagnosticar la diabetes tipo 2 no se utilizan los mismos criterios que habíamos mencionado anteriormente.
Esos criterios se utilizan para diagnosticar la diabetes tipo 1, la tipo 2 y los otros tipos específicos de diabetes, que es el cuarto tipo. En el embarazo se utilizan unos valores totalmente diferentes y generalmente las embarazadas no presentan ningún síntoma. La forma de hacer el diagnóstico es con su control prenatal y los valores que tienen de glicemia. Los criterios debe hacerlo juiciosamente el médico, basado por supuesto en unas pruebas especiales que hay que hacer. Pero los valores, como repito, son diferentes. Y el cuarto tipo, ya habíamos dicho que son otros tipos específicos de diabetes, es también llamada diabetes secundaria. Por ejemplo, puede ser secundaria al uso de fármacos como los esteroides. Las personas que por diversos tipos de enfermedades utilizan esteroides por tiempo prolongado pueden desarrollar una diabetes. Y no es tipo 1 ni tipo 2 y por supuesto no es una diabetes gestacional, es una diabetes secundaria al uso crónico de glucocorticoides o de esteroides. También algunos fármacos como las tiazidas que se utilizan para tratar la hipertensión pueden producir diabetes secundaria. Otros fármacos, los anticonvulsivos como la fenitoína, también pueden producir diabetes secundaria. En este tipo de diabetes secundaria también entran defectos específicos, genéticos, cromosómicos de algunas estructuras propias del páncreas también. También entran algunos síndromes, como el síndrome de Down, pudiera ser un factor de riesgo para diabetes secundaria por este propio síndrome, el síndrome de Turner, entre otros. Y también hay otros problemas endocrinos que pueden llevar a diabetes, como la acromegalia, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, entre otros. Hay infecciones por virus que también pueden producir diabetes secundaria, como lo es el caso de la rubiola congénita o el citomegalovirus. Entonces, estos son los 4 tipos de diabetes que existen. La diabetes tipo 1, la tipo 2, la gestacional y los otros tipos específicos de diabetes. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo que pudiéramos tener para desarrollar diabetes mellitus? Uno de ellos, como ya dijimos, es tener una resistencia a la insulina o un hiperinsulinismo. El otro factor de riesgo es tener diabetes gestacional, porque la diabetes gestacional puede ser un factor de riesgo para diabetes tipo 2, tanto para la madre como para el producto de la gestación, en este caso su hijo. Cuando una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, esto es un factor de riesgo también para diabetes mellitus. Las mujeres que han parido bebés que tienen un peso al nacer mayor de 4 kilos también es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Tener sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo para diabetes mellitus. ¿Cómo saber si tengo sobrepeso y obesidad? Bueno, hay una relación que sacamos entre el peso y la estatura de una persona, calculamos lo que se conoce como el índice de masa corporal y de esta forma podemos saber si una persona tiene sobrepeso y obesidad. Para decir que tiene sobrepeso, el índice debe ser mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado. Y para decir que tiene obesidad, debe ser mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. Tener también un familiar con diabetes mellitus en primer grado o en segundo grado, es decir, tener padre, madre, hermanos o inclusive hijos con diabetes, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes también. Y de segunda generación también, si tengo abuelos o tíos con diabetes, hay muchas probabilidades de que sea diabético. La edad también es un factor de riesgo para diabetes. Después de los 45 años, todos tenemos el factor de riesgo para desarrollarlo. Y nuestra raza también. Ser latinoamericanos es una raza con una alta prevalencia de diabetes. Entonces, nada más con eso, ya tenemos un factor de riesgo. Tener una vida sedentaria es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus y se llama sedentarismo cuando no realizamos ninguna actividad física o es menos de 150 minutos a la semana. Estos son algunos de los factores de riesgo que pudiéramos tener y que pudieran ser algunos modificados y otros no para evitar desarrollar diabetes mellitus. ¿Cuáles son las complicaciones entonces de la diabetes? Ya habíamos hablado que la hiperglicemia va a causar daño y produce tanto complicaciones microvasculares como macrovasculares. Cuando hablamos de microvasculares se refiere a los vasos más pequeñitos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la retina nosotros tenemos vasos sanguíneos muy pequeños
y por la diabetes se va a producir una retinopatía diabética que puede producir a la larga ceguera. De hecho, una de las principales causas de ceguera en el mundo es la diabetes mellitus. Otro de los vasitos pequeños que se pueden alterar es los vasitos que se encuentran en los riñones. Se dañan todos esos vasos sanguíneos y se produce una nefropatía diabética. Los pacientes con nefropatía diabética generalmente terminan en una terapia de sustitución renal, es decir, en hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque sus riñones dejan de funcionar. Otra de las complicaciones es la alteración que se produce en los vasos y nervios periféricos, es decir, en los pies. Las personas pueden entonces presentar neuropatías, también arteriopatías, que se pueden conjugar y producir infecciones y al final, dependiendo del grado en el que se encuentra esta infección, se puede hacer una amputación de ese miembro. Una de las principales causas de amputaciones no traumáticas es la diabetes mellitus. Esas son de las complicaciones microvasculares. Dentro de las macrovasculares tenemos el infarto del miocardio. Una de las principales causas de infarto puede ser una diabetes mellitus mal controlada. Y también enfermedades vasculocerebrales es otra de las complicaciones. Hemos hablado bastante acerca entonces de esta enfermedad. ¿Hay alguna forma de prevenirla? Sí, sí hay forma de prevenirla, la diabetes tipo 2. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, las instituciones encargadas de hablar acerca de la diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, hacen mucho énfasis hoy día en los cambios en el estilo de vida. ¿Y cuáles son estos cambios en el estilo de vida? Bueno, utilizar los 8 remedios naturales que Dios nos ha dejado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las comunidades cristianas que más énfasis ha hecho en los cambios en el estilo de vida. ¿Y cuáles son estos 8 remedios naturales? Bueno, alimentación sana. Debemos aumentar nuestro consumo de fibra, aumentar nuestra ingesta de agua, que es el segundo, pero con respecto a la parte de la alimentación, disminuir el consumo de alimentos refinados y aumentar la ingesta de productos integrales, allí donde vamos a obtener la fibra, evitar la sal en exceso y evitar las grasas saturadas también. Entonces allí tenemos el primero, que es la alimentación, consumir abundante agua, que es el segundo. El tercero es hacer actividad física. Es muy importante que diariamente mínimo realicemos 30 minutos de ejercicio. Es cierto que hoy día no debemos agruparnos o estar al aire libre expuestos por la enfermedad que hoy día nos atañe, pero en tu propia casa, en un espacio muy pequeño, puedes hacer ejercicio, bien sea a través de un tutorial por internet, bien sea a través de una aplicación en tu teléfono o algún video de YouTube, te puede ayudar entonces a realizar actividad física en tu casa sin que tengas que salir de ella. Ese es el tercero. El cuarto es respirar aire puro. Cuando tengas la disponibilidad de salir al aire libre, contemplar la naturaleza, es muy importante hacer ejercicios de respiración. Otra cosa muy importante es la temperancia o el equilibrio. Saber abstenernos de las cosas que nos hacen daño y saber utilizar las cosas que nos hacen bien. Ese es el quinto. El sexto es el descanso. Debemos descansar diariamente. Lo recomendado son 8 horas diarias. Debemos descansar semanalmente. Dios nos ha dejado un día para descansar, el día de reposo, que es el sábado. Y debemos descansar también anualmente, por eso debemos disfrutar de las vacaciones. Otro de los remedios naturales es la luz del sol. Debemos exponernos los primeros rayos en la mañana y los últimos de la tarde, que son muy beneficiosos, activan nuestra vitamina D en la piel, que es una vitamina que nos ayuda inclusive desde el punto de vista inmunológico. Y el octavo, pero no menos importante, es nuestra confianza en Dios. Cada día debemos poner nuestra salud, nuestros cuerpos que Él mismo nos ha dado, en sus manos para que Él nos ayude, nos bendiga, nos proteja de estas enfermedades y si nos toca padecerla, nos pueda ayudar a controlarla. Con esos 8 remedios naturales nosotros podemos prevenir. Además,
A veces es necesario utilizar fármacos, esto debe ser prescrito única y exclusivamente por el médico, bien sea tabletas, bien sean inyectables, bien sea insulina, y si nos toca debemos ser juiciosos en cumplirlo, porque esta es la única forma de controlar la enfermedad. Pero ya sabemos que inclusive si usted hace cambios en el estilo de vida, las dosis de los medicamentos, inclusive de la insulina, pueden ser reducidos de manera sustancial. Hay dos versículos que me gustaría compartir. Uno de ellos es Salmo 119, 103, que dice, dulce es a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Hemos hablado del dulce enemigo, ¿verdad? Que es la diabetes mellitus. Pero cuán bueno es que nosotros podamos cada día meditar en las palabras del Señor, ¿verdad? Que ese sea el dulce que sí podamos consumir, ese sí es dulce amigo, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios. Y en el Salmo 134, 4, también dice, dulce será mi meditación en Él. Qué bueno es que nosotros meditemos en Jesús, que ese sea nuestro afán. Esos dos dulces, meditar en la palabra de Dios, meditar en Jesús, pueden ayudarnos cada día más a ser personas más saludables. Es mi deseo que este seminario les haya sido de gran ayuda, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a darle un stop a la diabetes, vamos a pararla, vamos a prevenir, que es lo más importante, y vamos a tratar. Dios les bendiga grandemente. Ha sido un placer.